pasaje de la Escritura, aleluya, nos contesta una pregunta importante. ¿Por qué debemos anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? En primer lugar, aleluya, por causa de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Versículo 1 que leímos: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, aleluya. Cristo viene por nosotros, aleluya. En esta epístola el apóstol Pablo escribe a Timoteo, su hijo en la fe, 67 después de Cristo. De hecho, la última epístola escrita por el apóstol Pablo estaba a punto de ser sacrificado. Lo testifica en la epístola que Dios le había mostrado que el tiempo de su partida había llegado. Había peleado la buena batalla, había corrido la carrera de la fe, aleluya. Pablo estaba en su segundo cautiverio en Roma, mis hermanos, esperando el veredicto del César. En aquel entonces el de César era Nerón, precisamente, que es el emperador romano del 54 al 68 después de Cristo. La historia nos dice que finalmente el apóstol Pablo fue decapitado por causa de su fe, por causa de predicar este gloriosísimo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la palabra no debe estar encajonada, la palabra no debe estar puesta nada más en cuatro paredes. La palabra de Dios es para anunciarla, aleluya. La palabra de Dios es, por supuesto, que es para practicarla, pero para en todos los lugares hablar de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. El apóstol Pablo sabía que su ministerio terrenal había terminado. El Espíritu Santo se lo mostró, porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué honor ser discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Qué honor abrir nuestros labios para hablar de nuestro dulce Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Qué honor evangelizar a otros. Qué honor llevar otros a los pies de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia tenemos ese llamado. La iglesia tenemos ese privilegio. Segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Timoteo estaba en Éfeso. Fue enviado por el Espíritu Santo a través de Pablo precisamente a una comisión pastoral y apostólica. Ahí estaba estructurando la iglesia, estaba poniendo ancianos, estaba poniendo líderes, estaba predicando la palabra. Éfeso estaba situada entre Mileto y Esmirna, a 5 kilómetros del mar Egeo. Muchos en Éfeso, de hecho, eran idólatras. Se consideraban guardianes del templo de la diosa Diana, el cual era, de hecho, en su época considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. En esos días, Éfeso era un centro administrativo de la provincia romana de Asia. Económicamente y estructuralmente hablando, mi hermano, Éfeso, una de las ciudades más importantes de Asia Menor. Pérgamo era la capital de Asia Menor, pero muchos dicen que probablemente en importancia Éfeso era mayor todavía, amados hermanos. Estaba cerca del mar Egeo. Esto la constituía, económicamente hablando, una buena ciudad, una ciudad estable económicamente hablando. Ahí fue llamado este varón de Dios llamado Timoteo, aleluya. En el versículo 1, el apóstol Pablo le recuerda a Timoteo la base de su llamado, la base de su llamamiento, la base de ser discípulo de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Es decir, la base de nuestro llamamiento como iglesia es que Jesucristo es el juez de los vivos y de los muertos, aleluya. Cristo no está muerto, Cristo está vivo, aleluya. El Dios que es vivo no es de metal, no es de madera, no es de oro, no es de plata, no es de bronce, no es de cobre. Él está vivo, Él es Espíritu y está con nosotros. Alabanza su nombre. Él se manifiesta, Él habla a su iglesia, Él dice a su iglesia y salva al pecador para la gloria de su nombre, aleluya. Entonces, la base de nuestro llamamiento como iglesia, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué existimos como iglesia? Porque Jesús es el Rey y es el juez de los vivos y de los muertos, aleluya. Muchas personas tienen poco a nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Piensan que fue un simple carpintero, piensan que fue una buena persona que nos enseñó nada más a vivir como personas morales. Ser moral no es suficiente. La moral no puede sostenerse por sí misma. Necesitamos a Cristo. La
bondad no es suficiente. No hay bondad humana que pueda comprarnos el cielo. Por eso dice Efesios capítulo 2, aleluya, que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, aleluya. Amados hermanos, la salvación es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Entonces el Señor Jesucristo, amados hermanos, se le presentó a Pablo, se nos presentó a nosotros mismos como Señor y Salvador. Y un día, mis hermanos, será el juez que juzgará a los vivos y a los muertos, aleluya. Segunda base del llamamiento de Timoteo y de todos nosotros: Jesús es el conquistador que ha de volver. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, en su manifestación. Quiere decir que Cristo se va a manifestar. Cristo nos dijo que vendría otra vez. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si yo voy y les preparo un lugar, vendré otra vez, aleluya. Cristo dijo que vendría otra vez, aleluya, porque con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, aleluya, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, y así estaremos siempre con el Señor, aleluya. Y Apocalipsis da testimonio, y el Espíritu y la iglesia dicen: ven Señor Jesús, aleluya. La iglesia de Cristo estamos esperando. La iglesia de Cristo tenemos una esperanza, la esperanza bienaventurada. El Rey ya viene, Jesucristo ya viene por nosotros. La trompeta está a punto de sonar. Alabado su nombre. La segunda base del llamamiento como iglesia es que el conquistador ha de volver por nosotros. Aleluya. En tercer lugar, la base de nuestro llamamiento como iglesia es que Jesucristo es el Rey. Aleluya. Y vuelvo a leer la escritura con mucho gusto. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Todo reino tiene un rey, aleluya. Nuestro rey, mis hermanos, no es el rey de Estados Unidos, no es el gobernador de Texas, con todo respeto. Lo respetamos, oramos por él, por supuesto. Respetamos a nuestros gobernantes, oramos por ellos, mi hermano. Pero ellos no son nuestro rey. Nuestro rey se llama Cristo Jesús. Bendito su nombre, aleluya. Jesucristo es nuestro rey. Como iglesia tenemos un rey. Somos sus súbditos, somos sus siervos. Es un honor servirlo. No, el siervo no es mayor que su Señor. Nosotros no le damos órdenes a través de la oración. Nosotros recibimos órdenes a través de la oración. Él es nuestro rey, Él nos gobierna, nos debemos a Él. Bendito sea su nombre para siempre, aleluya. Hasta el salmista, Salmo 24, escribió: alzado puertas vuestras cabezas, alzado vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas, alzado vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Cristo ya viene por su iglesia. Cristo está preparando su iglesia. El Espíritu Santo está santificando a su iglesia, porque su venida está pronta por nosotros, aleluya. Tres bases de nuestro llamamiento, tres bases por lo cual somos iglesia, por lo cual somos discípulos. Número uno, Jesucristo es el juez de toda la tierra, es el juez de los vivos y los muertos, es el conquistador que ha de volver, y Jesucristo es el Rey, aleluya. Y da un consejo el apóstol Pablo, sus últimos consejos, mi hermano, de alguien que había caminado décadas en el Señor, alguien que había predicado la palabra en muchos países, alguien que le había creído a Dios, alguien que antes era perseguidor de la iglesia, pero que un día conoció a Cristo y se le presentó en el camino y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él pensó que perseguía a la iglesia, que perseguía a las personas. A quien estaba persiguiendo es a Cristo Jesús, nuestro Señor. Ante una sociedad, mi hermano, no solamente llena de secularismo, llena de una filosofía falsa, también llena de una falta de moral en nuestra sociedad estadounidense, mis hermanos. Contra quienes están no es contra la iglesia de Cristo, es contra Cristo mismo. La sociedad se vuelve en contra de nuestro Señor Jesucristo. La sociedad no tiene
forma en que nos reunamos para hablar simplemente de un libro, simplemente de algunas enseñanzas. La sociedad tiene problemas si hablamos de Jesucristo, porque un libro cualquiera, un libro de matemáticas, un libro de filosofía, un libro de moral, un libro de psicología, un libro de biología, un libro de química, no pueden hacer nada por tu vida, no pueden transformarte, no pueden liberarte, no pueden transformar los hogares. Pero si hablas de Jesucristo, Él sí transforma vida. Jesucristo cambia a las personas. Jesucristo, aleluya, bendice a los hogares, bendice a las familias, a la gloria de su nombre, aleluya. Y el apóstol Pablo, gloria a Dios, dirigido por el Espíritu Santo, le dice en el versículo 2, que prediques la palabra. Aleluya. A pesar de la oposición que ya se estaba gestando en Éfeso. En Éfeso, como decíamos hace unos minutos, había, mi hermano, una intensa idolatría. Allí, mis hermanos, las personas acudían al templo de la diosa Diana. Arquitectónicamente hablando, era un templo impresionante. Había varios edificios importantes en Éfeso. Este era uno de los edificios que cualquier turista extranjero tenía que conocer, por así decirlo, el templo de Diana. De eso nos testifica, el libro de los Hechos nos testifica que se vendían templecillos como souvenirs, ¿verdad? O como amuletos, mejor dicho, del templo de la diosa Diana. Diana conocida para unos y Artemisa para otros. Se decía que desde el cielo bajó una figura y que de pronto se convirtió en la diosa Diana. Le llamaban algunos la diosa de la fertilidad. Otros la conocían mezclando algunas corrientes de idolatría, por cierto, como la Diana cazadora. Mis hermanos, sin embargo, allí estaba el siervo del Señor, allí estaba Timoteo, un joven. El apóstol Pablo ya le había dicho, ninguno tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo para los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. La primera epístola se la escribió en el 64 al 65 después de Cristo, gloria a Dios. Y esta segunda, a punto de partir a la presencia de nuestro Padre Celestial, gloria a Dios, 67 después de Cristo, le vuelve a recordar a Timoteo para que no se desviara, para que se mantuviera enfocado en su ministerio, para que enfocara a la iglesia en Éfeso, que prediques la palabra. Aleluya. Era el consejo de un fiel ministro y padre espiritual. Aleluya. La iglesia estamos en esta tierra para predicar la palabra de nuestro Dios. Aleluya. No somos un club, mis hermanos, somos un circo. Somos iglesia de Jesucristo, columna y baluarte de la verdad. Aleluya. Somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos un pueblo adquirido por nuestro Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos salvó, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Somos hijos de Dios por su gracia. Alabado su nombre. Y Él nos da este llamado, nos da este privilegio. Confía en nosotros y nos dice como iglesia, nos dice como sus discípulos, que prediques la palabra. Aleluya. Pues no puede estar una iglesia enmudecida, y que en el trabajo esté la necesidad, tú enmudecido. No, y se dijo que soy cristiano, van a hacer preguntas. Eso no es para los eruditos. Eso es para los que aman a Cristo, amado hermano. No pretendas, mi hermano, saber todas las cosas del mundo. Yo apenas estoy aprendiendo y lo único que sé es que no sé nada, mi hermano. Entre aprendo una cosa más, me doy cuenta que soy un ignorante. Pero cuando tú navegas en el mundo con esa bandera, mi hermano, con esa bandera de debilidad, con esa bandera de cierta ignorancia espiritual, es cuando se manifiesta el poder del Espíritu Santo en tu vida para la gloria de su nombre. Cuando las personas piensan que todo lo saben, que tienen todas las respuestas, que son los mejores predicadores, que son los mejores que discipulan, que son los mejores evangelistas, mi hermano, su partida y su final está ya decretado, mi hermano. Pero Dios se mueve en la humildad. Dios se mueve, mis hermanos, cuando te humilles delante de la presencia del Dios eterno. La arrogancia aparta la gracia de Dios, la altivez aparta la gracia de Dios. Es más, Dios se aparta. Dice la Biblia, Dios mira de lejos al altivo. Dios se aparta. En el griego quiere decir Dios mira de lejos, quiere decir Dios entabla batalla contra esa persona, se vuelve contra esa persona, porque Dios aborrece al pecado, pero también aborrece al pecador. Ama a todas las personas, pero de ninguna manera, mi hermano, va a estar a favor del pecado. La ira de Dios está contra el pecador. La ira de Dios está contra aquel que se está apartando de Dios. Están preparadas las gargantas del infierno ahora mismo para recibir, desafortunadamente, los cientos, quizás miles de personas que están muriendo en este momento tuvieron la oportunidad de
vida, la rechazaron el camino, la verdad y la vida, rechazaron a Cristo. Ellos vieron toda la vida a sus familiares convertidos, su esposa convertido, veía cómo llegaba gozosa la esposa, pero él no se convirtió. Ahora estará en la presencia del Señor, porque está determinado que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Es la ira de Dios contra el pecado, es la ira de Dios contra el pecador. ¿Cómo podemos acercarnos? Hay una sola manera, hay un solo puente, hay un solo camino, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Es a través de él que hay esperanza, que hay perdón, que hay vida eterna y que hay libertad. O sea que no basta ser bueno, no basta ser una persona moral. La moral, como usted sabe, es parte de la filosofía, parte de la ética, el mejor comportamiento de las personas, pero eso es relativo, porque estamos en una época relativista. La sociología dice que en la época de los 60 cambió el giro de la sociedad. Ya no es la sociedad como antes se conocía, mi hermano, el modernismo, ¿verdad? Un modernismo que estaba basado en el razonamiento. Ahora es el postmodernismo. Antes, los filósofos decían, pienso, coma, luego existo. Ahora, el postmodernismo propone otra premisa, otra máxima, otra pauta, otro principio, y dice, siento, luego existo. Mientras antes era el pensamiento, ahora es el sentir. Y la gente dice que no siente seguir a Cristo. Ahora no siento ir a la iglesia, hermano. No sé qué pasa. Este año no siento servir a Dios. No siento nada. Se basan por sentimientos. Tienen que sentir algo. Pero el servicio a Cristo no es por sentimiento, es por convicción. Aleluya. Adoramos a Dios aunque no lo veamos. Aunque no lo veamos, vamos a levantar nuestras manos. O sea que no es por sentimiento, es porque creemos con todo el alma que aquí está Cristo Jesús, nuestro Señor. La gente pregunta, no lo estoy viendo, porque yo tampoco lo estoy viendo, no lo estoy sintiendo, a lo mejor no tampoco, pero aquí está, lo sientas o no lo sientas, aquí está nuestro Dios. Es por convicción, lo adoramos, bendito su nombre. Gloria a Dios. Para siempre. Que prediques la palabra. Predicar. En el griego queruso, que significa ser heraldo, ser pregonador, proclamador público. Un heraldo era alguien que en aquel entonces hacía anuncios a viva voz de parte del rey o del primer magistrado de la nación. Se paraban en las plazas públicas, mis hermanos, y antes de poner el desplegado por escrito de lo que el rey decía, ellos a viva voz primero lo leían. Y el rey dice así, y lo decían. Cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, esta epístola a Timoteo, estaba pensando en su contexto, porque Dios siempre nos habla en nuestro contexto, aleluya. Y en aquel entonces el contexto era queruso, que significa heraldo. Entonces somos heraldos del Rey de Reyes y Señor de todos los señores. Somos pregoneros de justicia. Segunda de Pedro 2:3, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Se debe predicar a tiempo y fuera de tiempo. Otra versión lo lee, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Es decir, siempre es oportuno hablar de Jesucristo, siempre es importante hablar de Jesucristo. Por hacer la última oportunidad, mis hermanos. Recuerdo aquel familiar, mi hermano primo de mi esposa en Ciudad Juárez, Chihuahua, mis hermanos, acudió al hogar de mi cuñado. No estaba mi cuñado, estaba mi concuña. Y mis hermanos, ella le habló de Jesucristo. Le dijo, tú necesitas a Dios, Jesucristo te ama. Y la respuesta de él fue, después, no creo que sea para mí, después. Pues mira, ahorita no, en este momento, recibe a Jesucristo, fue la invitación. No, después, él salió de su casa, fue rumbo a la farmacia. Lo que él no sabía, que en la farmacia, mis hermanos, iba a ver a plena luz del día unos ladrones que tenían pistola. De amados, salieron corriendo y nomás tienen un balazo, una bala perdida. Le tocó a él. Él ya había salido de la farmacia, mi hermano. Fue una bala perdida, le tocó a él. Ahora puede tocar una bala en la pierna, en alguna parte, o un rozón, ¿verdad? Que no sea para muerte. Hermano, le tocó en un órgano. Se desangró nuestro querido primo. Se dice que estaba caminando, según se deduce, por las circunstancias, estaba caminando, llegó a cierta esquina, había una banquetita, ya no pudo caminar, se estaba desangrando, no había tantas posibilidades como ahora de llamar a la ambulancia y todo eso, allí quedó desangrado, mis hermanos. Desafortunadamente, ojalá, solo Dios sabe
en sus últimos días haya clamado a ese Jesús que se le presentó unos minutos antes, mi hermano. Dios siempre da oportunidad. Somos pregoneros. Tú no sabes si va a ser la última oportunidad para esa persona. Predica, disipula, evangeliza como si fuera la última oportunidad que ellos tuvieran, la última oportunidad que reciban el glorioso mensaje de Cristo Jesús. Aleluya. Predica a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué se debe predicar el evangelio? Número 2, por causa del surgimiento de falsos maestros. Versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se montarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, se apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. No sufrirán la sana doctrina. Otra versión lo traduce: no van a tolerar la sana doctrina. Personas que afirman que son cristianos, dicen conocer las escrituras, pero no practican la santidad y la justicia que Dios pide. Es una apariencia, es una hipocresía, es una máscara. Aparentan que todo está bien, pero en su corazón está podrido. Están entonces presentando un evangelio distorsionado. Si además de esto, mis hermanos, hay falsas doctrinas por doquier. Personas que se atreven a vender el evangelio. El evangelio no está en venta, tiene un alto precio, pero ya fue pagado a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y los falsos maestros son por montones. Dice, se amontonarán, o sea que es por montones. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Otra versión lo escribe: se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. La gente quiere escuchar un mensaje halagador, un mensaje de una palmadita, un mensaje que no le recuerde su pecado. Pero el evangelio real, cuando se predica a Cristo, es confrontado con tu pecado. Cuando te acercas a Cristo, lo primero que Dios te muestra es tu insuficiencia, es nuestra, mis hermanos, nuestro pecado, nuestra pecaminosidad. Aleluya. Entonces, mi hermano, cualquier cosa que no nos confronte no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Se amontonarán maestros. En la época de Timoteo ya había falsos maestros. Apenas el primer siglo de la iglesia, 67 después de Cristo, ya había una mezcla con la filosofía de los griegos. Inclusive le llegaron a revolver con el judaísmo y hasta con el cristianismo. Le llamaron gnósticos. Negaban la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Algunas epístolas, algunos libros del Nuevo Testamento, se escribieron combatiendo la falsa doctrina. Colosenses, por ejemplo, combate la falsa doctrina cristológicamente hablando. Doctrinas que negaban la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, por ejemplo, el Evangelio según San Juan, también se dice la historia que se le pidió a Juan, el apóstol amado, que escribiera un evangelio, mi hermano, confrontando la falsa doctrina de aquella época, especialmente los gnósticos de aquella época, que decían que la salvación era por el conocimiento y que Jesucristo no se había manifestado en carne. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Según Sócrates, muchos años antes de Cristo, decía: trataban de conseguir discípulos cobrando poco y prometiendo mucho. Amados hermanos, en estos últimos tiempos, mis hermanos, predicadores que no predican por Cristo, predican y dirán lo que los tibios quieran escuchar, porque la gente busca predicadores y cuando encuentra el verdadero mensaje de Cristo, mi hermano, tienen que tomar una decisión: si siguen a Cristo o entonces se van por sus propios medios. Mis hermanos, son muchos los que refieren el mensaje de nuestro Señor Jesucristo y prefieren vivir vidas a media. Son los tibios los que serán vomitados por nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo está preparando una iglesia sin mancha y sin arruga, porque sin santidad nadie verá al Señor. Aleluya. Amados hermanos, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Pero nos faltaría el tiempo para hablar de las falsas doctrinas que hay en esta época, mis hermanos. Y también dice la Escritura, mis hermanos: apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Otra versión lo traduce: dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Mitos en lugar de escritura, mis hermanos. Se empieza, como decimos en México, a agarrar monte con el sermón. Amados hermanos, me entristece mucho, lo digo con mucho amor, con mucho respeto, no juzgando a nadie, mi hermano, pero veo por doquier, escucho mensajes que simplemente no están predicando la palabra, agarran monte, como decimos, mis hermanos. Leen el primer versículo y ni se acordaron de él, no desarrollaron la bendita palabra del Señor. Hay mucha riqueza en la Escritura, pero para encontrar la riqueza tienes que escarbar, para encontrar la riqueza tienes que agarrar pico y pala, mis hermanos, y entonces por la obra y la gracia del Espíritu Santo
lobos rapaces vestidos de ovejas, aparentan que están bien, les dice al pecador que está bien, no lo confrontan. Estamos en la época de la no confrontación del pecado, mi hermano. Basta que quieras asistir a nuestra iglesia, no importa lo que seas, mi hermano, no me digas tu pecado, basta, no me importa. Mi hermano, ¿cómo hacer eso? Necesitamos restaurar, necesitamos ayudar a las personas, somos llamados a la restauración. Mi Cristo perdona, mi Cristo ayuda, mi Cristo restaura, mi Cristo levanta, bendito sea su nombre para siempre, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora, tratamos de justificar al pecado en vez de justificar al pecador. Todos los pecados para muchos son justificables. Es que lo hice porque la otra persona empezó. Es que lo hice porque escuché esto. Todo es una justificación. Poca rendición, poca humillación, poca humildad en la presencia de nuestro Padre Celestial. No importa cuántos pisotees, no importa lo que hagas. Te podemos aceptar como iglesia siempre y cuando se reúnan. No importa cómo está su corazón. Ya el corazón no importa, mi hermano. Ya es relativo, dice la gente. Porque dice la gente, el relativismo moral de esta época, la moral situacional, esa teología que surgió el año pasado y que se insertó desafortunadamente en la iglesia de Cristo, en esta época postmodernista, donde nada es absoluto, todo es relativo. ¿Y sabe qué dice la gente al respecto? Lo que es bueno para ti no significa que sea bueno para mí. Lo que es malo para ti no significa que sea malo para mí, porque todo es relativo. Entonces, los valores absolutos de la palabra del Señor son puestos a un lado, amados hermanos. Lobos rapaces vestidos de ovejas. Según el Timoteo 3:5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y dice, a estos evita, a estos evita. No les guardamos rencor, los perdonamos por supuesto, a estos evita. Y dice la Escritura, también el apóstol Juan en su epístola universal, no lo recibáis en casa, ni les llaméis, ni les digáis bienvenido, porque serás partícipe de lo que ellos están haciendo incorrectamente, mis hermanos. Hay un hilo de amor de nuestro Señor Jesucristo, pero no significa que está tolerando el pecado. ¿Por qué se debe predicar el Evangelio? Por causa de que hay un ministerio que cumplir. Según de Timoteo 4:5, pero tú, sé sobre todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, aleluya. A Timoteo desde niño le fue ministrada la palabra del Señor. El discipulado empieza en casa, con papá, con mamá, empieza el discipulado, empieza el seguimiento a nuestro Señor Jesucristo. Se dicen los psicólogos, ¿verdad?, que hasta la edad de 5 o 7 años los niños están absorbiendo lo principal para su vida, ¿verdad? Pues en el Evangelio, a tus niños desde pequeños les debes estar orientando en el camino del Evangelio. En lo que tú hagas es el mensaje que le estás dando a ellos. Si tienes en poco los servicios en la iglesia, le estás dando un mensaje muy claro, aunque no se lo digas con sus labios. No es tan importante el domingo, hijo. Puedes esperar el domingo. No es tan importante venir a la oración. No es tan importante orar, hijo. Con que seamos buenas personas y no le hagamos mal a nadie. Le estás dando un mensaje a tu familia. Tenemos muy pocos días en la semana para ser ministrados. Y de ese día que venimos, hora y media, mi hermano, hora y media, tenemos muy poco espacio. La mayoría no llega a la enseñanza bíblica, no sé por qué, mis hermanos. Se levantan 7 de la mañana en tiempos escolares, 5 de la mañana para ir a trabajar, y no podemos llegar a las congregaciones a las 10 de la mañana para escuchar la bendita palabra del Dios eterno. Amados hermanos, nos aprendemos tantas cosas en el trabajo. ¿Por qué razón? Porque estamos en tiempos peligrosos, pero el Espíritu Santo le dice a la iglesia, tú sé sobrio en todo, aleluya. ¿Qué significa ser sobrio? En el griego es nefo, que expresa la idea tener dominio propio. Ten dominio propio, sé sobrio. Todo conviene, dice el apóstol Pablo, pero no todo edifica, aleluya. De sangre fría, de espíritu alerta, sé sobrio, aleluya. Otra versión lo traduce, tú por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, aleluya. Soporta las aflicciones. Muchas personas quisieran, ¿verdad?, omitir este pasaje, las aflicciones. No me hable de aflicciones, hermano. Entonces se vende un mensaje distorsionado de que en el Evangelio conviértete a Cristo y todo será color de rosa, nunca vas a sufrir, nunca vas a tener aflicciones. Pero es una mentira, mis hermanos. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El mundo está contra nosotros y nosotros contra el mundo, amados hermanos. El mundo ha muerto para nosotros y nosotros para
el mundo. El mundo no es nuestro hogar. El mundo es el sistema de cosas que están en contra de Dios. Nosotros no somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Igual que usted no está en el mundo, hay una aflicción por causa de la guerra de las tinieblas, la guerra espiritual en contra de la iglesia. Pero dice el apóstol Pablo, soporta las aflicciones, aleluya. En esa misma epístola, 2 de Timoteo 3:12, Pablo escribió: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución por causa de la palabra, burla de los compañeros de trabajo, las personas los tendrán en poco. Ay, sí, fundando una iglesia, ay, sí, queriéndose ganar el mundo para Cristo, ay, sí, qué exagerado, ¿para qué oran tanto? Oh, sí, hablan de la oración, eso de otra época. No, mi hermano, eso quisiera el diablo. Pero la iglesia de Cristo estamos en victoria. Ni la muerte ni la vida, ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada lo podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Soporta las aflicciones, sé valiente, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Este camino de Cristo es para valientes. El seguir a Cristo no es para cobardes, el seguir a Cristo es para valientes, aleluya. Y el apóstol Pablo le dice a sobra del evangelista. Nótese, mi hermano, que aunque fue una epístola para Timoteo, es para toda la iglesia, por supuesto. Es como diciendo, dedícate a la evangelización. Aleluya. La iglesia tradicionalmente piensa que la evangelización es solamente para los pastores o solamente para los líderes, pero es para toda la iglesia. Amén. Es para todo el que es discípulo de Cristo. Y cuando tú sirves a Cristo, tú quieres hablar de Cristo. Y dice, cumple tu ministerio, cumple con los deberes de tu ministerio. ¿Qué significa ministerio? En el griego es diaconía, que significa servicio. Cumple tu servicio. Tú tienes un ministerio, tú tienes un servicio. Hay una manera como Dios te hizo para que seas de bendición para la gente en la iglesia y fuera de la iglesia. Tenemos un ministerio y el Espíritu Santo le dice a Timoteo y nos está diciendo ahora a nosotros: cumple tu ministerio, sé valiente, no te escondas el ministerio, no te escondas tú mismo, cumple tu ministerio, cumple con los deberes de tu servicio, aleluya. Según el Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado de Vila, mis hermanos, los ministros son aquellos que estando en el servicio de alguien, lo representan y asumen el cuidado de sus intereses. Nosotros cuidamos los intereses de nuestro Señor Jesucristo. Haz las cosas para Cristo, hazlo de la mejor manera. Un ministro está al servicio de Cristo, un discípulo está al servicio de Cristo. El Espíritu Santo nos llamó para la gloria de su santo nombre. El problema es que muchos piensan que están sirviendo al ministro, que están sirviendo al pastor, que están sirviendo a la iglesia. No, a quien servimos se llama Cristo Jesús, nuestro Señor, alabado su nombre para siempre, aleluya. Cosas raras en la viña del Señor, mi hermano. Como esa iglesia, tráiganle cualquier cosa, esa pintura que sobró, esa que nadie quiere, está fea, no importa, tráiganla, vamos a pintarlo. Tráiganle el ceramic tile, esos que sobró, tráiganlo aquí. Estamos orando para el Señor. Y canta una mezcolanza, mi hermano, no digna del templo del Señor. Ahórrate madera, ponle muchísimo distancia, hombre, no importa. Yo sé que no va contra el código, pero estamos ahorrando dinero en la obra del Señor. Lo peor entonces no es para el Señor. Lo peor parece que se lo estamos dando al Señor, cuando lo mejor debe ser para Jesucristo, nuestro Señor. Nuestro servicio, la diligencia, como nosotros pintamos, como decoramos, como limpiamos, como predicamos, como enseñamos, como nos esmeramos, mis hermanos. Ese papelito que estás viendo en la salida, espero que está todo limpio, pero si ves un papelito, si ves una botellita, recógela, mi hermano. No, a mí no me toca que batallen, que sufran su semana, que sufran como yo sufro. No sufran, mi hermano, es un honor, es un privilegio. Yo cuando levanto un papel muchas veces digo: Señor, esto es para ti. Esto es para ti. Y me lo pongo aquí simuladamente para que no me vean los hermanos. Y luego en una oportunidad lo echo al bote de la basura. Aleluya. Si lo hago en Walmart, ¿cómo lo voy a hacer en la casa de nuestro Dios? Alabado sea el Señor, porque lo mejor es para nuestro Señor Jesucristo. Dale a Dios lo mejor. Cumple tu ministerio. Alabado sea Dios para siempre.